Nuestra fuerza es en Dios, no en nosotros. Bueno, vamos a iniciar. Dios les bendiga. Vamos a Efesios 6, la segunda parte. Esta última parte habla de la sujeción, parte del 5 y del 6, en los diferentes niveles. Y en el 6 toca de los hijos con los padres y también esclavos y amos, que vamos a verlo hoy. Trae ese versículo de Deuteronomio 27:16 que dice: maldito el que deshonre a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo amén. O sea que para Dios la obediencia de los hijos, la sujeción del hijo a sus padres es muy importante. Y vimos varios versículos de eso el domingo pasado. Ahí tenemos del versículo 5 en adelante, porque del 1 al 4 fue la vez pasada donde hablaba dirigido a los hijos. Y aquí entonces se dirige a los esclavos. Dice: esclavos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Servid de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno haga, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Eso es lo que menciona del 5 al 9. La última parte esta del capítulo 5 habla de la sujeción de Dios dentro de la iglesia y también fuera. Entonces empezó con la parte de las esposas, después con los hijos y ahora va con los esclavos, porque la esclavitud existía en tiempos de Pablo. Y después de esto pues habla de la armadura de Dios. Ya ahí ya se centra en otro tema, la armadura de Dios, que pues que lo vamos a ver hoy también. Bueno, entonces empezamos con esa parte del versículo 5, que dice: esclavos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Voy a pedirle a Julio y Milagro que me vayan buscando Éxodo 21, 16, 27. Los esclavos en la cultura griega o romana no tenían derechos legales y eran tratados como bienes intercambiables. Había mucho maltrato y eran pocos los esclavos que tenían condiciones de vida aceptables, ni siquiera buenas, sino aceptables. La Biblia no habla en contra de la esclavitud como tal, pero sí en contra de los atropellos y maltratos. Porque de hecho, todas las personas somos esclavos. O somos esclavos de Cristo o esclavos del pecado, pero esclavos somos todos. Que eso lo explica Pablo en Romanos. Vamos a ver Éxodo 21, 16. Asimismo, el que robara una persona y la vendiere, o si fuera hallada en sus manos, morirá. Y si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará ir libre. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. Ok, bueno, aquí lo que está hablando es, en los primeros está hablando de que si había un maltrato, ya sea del diente, del ojo o algo, tenía que darle la libertad a ese esclavo por causa de ese maltrato que hubo. Por eso es que la Escritura sí está en contra del atropello y maltrato pues que había en ese tiempo. Levítico 25, Dios dejó establecido que después de los 49, 7, era el año de jubileo, donde las propiedades volvían a sus dueños. Si alguien tenía que vender algo como mucha gente ahora en Cuba, casas de abuelos, de padres, casas que a lo mejor tienen un valor de $30,000, la venden por 8,000 para irse del país y esas cosas. Entonces, en esos tiempos a veces sucedía algo parecido, pero aunque sea para comer, porque no había nada, habían tiempos de grandes escasez. Y entonces Dios establece eso.
Yo escuché que hay un país que tiene eso, que no dejan vender propiedades a extranjeros, sino que no sé si es en Singapur o en qué país es, que puedes vender solo por, creo que el máximo son 60 años o algo así, después vuelve la propiedad al dueño, para mantener el país tenga que es una idea grandiosa, Dios lo estableció así. Y en Deuteronomio 23 dice, si un siervo huyere de su amo y viene a ti, dice, no lo entregarás a su amo, porque si huyó es porque ha habido algún tipo de maltrato. Ahora, Dios manda a los esclavos a servir a sus amos y también manda a los amos a tratarlos de una manera adecuada. Dice, el término obedecer se refiere a una sumisión continua al amo o empleador terrenal. La única excepción tendría que ver con algún mandato que implique la desobediencia directa a la palabra de Dios, como lo vimos también antes, que los ejemplos de Daniel y eso. Vamos a ver Hechos 4:19. Dice, mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Entonces ese es un versículo clave de una importancia tan grande, porque Pedro y Juan están hablando con el sumo sacerdote, no es que están hablando con cualquier persona, con el sumo sacerdote, y le dicen, juzgad vosotros si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque cuando ellos ya le pidieron que no hablara en el nombre de Jesús, ya le está hablando algo en contra de Dios. Ellos habían estado con Jesús, ellos conocían a ellos sabían que Jesús era el Cristo, es el Cristo. Entonces le dicen eso al sumo sacerdote. Y es la regla para todos nosotros como creyentes, que nosotros tenemos que sujetarnos a nuestras autoridades terrenales, pero aún así, cuando sea el mandato en contra de Dios, pues no podemos obedecer a hombre antes que a Dios. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por digno de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, cuando son creyentes y llamados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Ok, ahí está claramente el mensaje de que el esclavo debe sujetarse, ¿verdad?, a los amos, obedecerlos, dice, para adornar la doctrina. Y lo hacemos por causa del Señor. Vamos a ver también en Tito 2, 9 y 10. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Ahí está más que claro, en ningún momento Dios le dijo, oye, hagan una revuelta para eliminar la esclavitud, nada de eso, sino sujétense, sírvanlos bien, obedezcan, siempre ese fue lo que Dios mandó. Y quiero leerles aquí lo que le había comentado antes, que está en Romanos 6, 16 y 17, que dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? O sea que todos somos esclavos. Del pecado para muerte, al final el pecado lo que trae es muerte, o de la obediencia para justicia. Y vosotros amos, ahora aquí va la otra parte, a los amos, a las personas que están en algún tipo de nivel de autoridad. Dice, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas. A los esclavos le dicen, no sean respondones. Al amo le dice, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Entonces debe existir honra, respeto mutuo entre los empleadores cristianos y sus empleados con base a su lealtad y sumisión común al Señor. Porque acuérdese que cuando usted es amo o empleador, quiere decir que Dios a usted le ha dado más. Cuando Dios te ha puesto, ya sea de dueño de una empresa, como supervisor, Dios te ha dado más. Y al que más se le da, más se le va a demandar. Vamos a ver Lucas 12, 47 y 48. José Manuel. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin
sin conocerla hizo cosas dignas, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Ahí está claro el versículo, y la Escritura dice: no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Porque si Dios pone a alguien en una posición, le va a demandar más porque te está dando más. Y la responsabilidad de enseñar la Escritura es bien alta, porque te van a medir con una medida más exigente. La Escritura lo dice, sabiendo que recibiré mayor condenación. Igual, o sea, todas las personas que Dios pone en autoridad en su reino son personas que, si se desviaran o si tuvieran en poco, el castigo es más grande. Y lo podemos ver en la Escritura. Están los hijos de Elí, que se le dio y se van a ser cortados, y así. El superior, o la persona que está no solo en la iglesia, también fuera, dice: supervisor que lleno del Espíritu Santo usa su autoridad y poder con justicia y gracia, por eso nunca amenaza, tampoco es abusivo y desconsiderado. Sabe muy bien que tiene un amo celestial que es imparcial, que no hace acepción de personas. Porque cualquier persona en la tierra, dice la Escritura, sobre uno alto hay uno más alto, y uno más alto está sobre ambos. Y a veces los gobernantes de las naciones se quieren enseñorear de las naciones para sus propios beneficios, y eso es algo que Dios está viendo. El hecho de que pareciera que no pasa nada no quiere decir que no hay un juicio y que la condenación no los está esperando. Claro que sí, pero todo tiene su tiempo. Vamos a ver Hechos 10:34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Ok, ahí es cuando están gentiles, cuando Pedro fue a ver al centurión romano y cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Entonces Pedro quedó impactado y dice: en verdad sé que Dios no hace acepción de personas. Y eso está para todos nosotros en este tiempo. O sea, Dios no hace acepción de personas. Hay gente que va a ser juzgada más fuerte, menos fuerte, dependiendo de lo que Dios te ha dado, pero todos tenemos la responsabilidad de buscar al Señor y de buscar la santidad del Señor, sin excepción. Romanos 2:11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Ahí está bien claro el versículo. Y Santiago 2:9. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Hay a cada cual en su nivel, Dios le está dando un consejo. Esclavos, amos, todos tienen algo que hacer, y Dios está pendiente con la justicia, con la misericordia que tú estás tratando a la persona. Dice que la misericordia vence sobre el juicio. Eso es algo impactante. Oí una vez una predicación muy importante, decía: Dios nunca envía su juicio sin antes haber mandado su misericordia. Pero cuando no aceptamos la misericordia de Dios, entonces Dios envía el juicio. Sí, eso es muy bueno. Dice la Escritura que el quebranto nunca viene sin causa, pero también dice que Dios siempre, antes del castigo, va a venir una advertencia, siempre. Y de hecho lo puede ver en lo natural. Yo nunca he escuchado a nadie que diga: no, es que yo caí preso porque nadie me dijo. No, siempre hay alguien que te dice: no hagas esto, fulano, no hagas aquello. Una vez escuché uno que le dijeron muchas veces: muchachos, no sigas corriendo en la moto, deja de correr en la moto, chocó con una guagua, con un bus, quedó paralítico. Siempre hay una advertencia. Y Dios le dijo a Israel una y otra vez: te envié profetas, y te envié, y no escuchaste. Entonces ya viene el quebranto de Dios. Pero siempre está la advertencia. Siempre que hay algo de que un matrimonio que fue mal, un esto y lo otro, siempre hay alguien que antes dijo: no hagas esto, no hagas aquello. La misericordia de Dios queriendo sacarte de ahí. Sea lo que sea, cualquier cosa que usted mencione, seguro alguien dio un consejo a alguien. Entonces yo quise traer un resumen de la sujeción donde habla de eso, que el tema que se trata en Efesios. Entonces,
En 5:22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetados a ellos. Tito 2:9, exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos. Lucas 2:51 dice, descendió con ellos y volvió a Nazaret y les estaba sujeto. Hablando de Cristo, cuando tenía 12 años que fue encontrado en el templo, dice, volvió con sus padres y les estaba sujeto. Y dice en 1 Pedro 3:22, dice, bueno, empieza una parte del versículo, dice, Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Todo está sujeto a Cristo. La Escritura dice que Cristo se sujetó al Padre como hombre para darnos ejemplo a nosotros, porque sabemos que Cristo es Dios, Cristo es el Padre. Ahora, ángeles, autoridades y poderes está sujeto a Cristo. Eso es una cosa que, una verdad absoluta, todo se sujeta a Cristo. Una vez yo estaba en un bus predicando por allá y entonces se montó un borracho y empieza a decir, cállate, no estés hablando, que no sé qué. Y entonces yo paré mi predica y me pongo a orar ahí así, Señor, mira estos demonios que quieren interrumpir tu palabra, Señor, cae este demonio, así hablando, y el Señor ahí no interesa. Él dice lo que quiera decir porque él está poseído por demonios. Y yo digo lo que yo entiendo en guerra espiritual que debo hacer. Inmediatamente 3 o 4 gente, cállate, y no sé qué, y se cayó. Y después yo seguí predicando. Porque yo sé que los demonios se tienen que sujetar al nombre de Cristo. Amén. Entonces, cualquier situación que usted... No es ponerte a discutir con el borracho. Oye, silencio, que quiero predicar. No, yo no tengo nada que hablar con él. Yo lo que tengo que decir, Señor, mira a este que está interrumpiendo tu palabra y Dios va a hacer algo. Yo no tengo nada que discutir con él. Y eso me ha pasado en varias ocasiones. Porque lo vamos a ver ahora que no es contra carne y sangre que tenemos la lucha nosotros, sino contra potestades de las tinieblas. Bueno, ahí vamos a entrar ya en la parte de la armadura de Dios. Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios 6:10 y el 11. Entonces, el creyente verdadero vive una vida controlada por el Espíritu, o sea, que vive una vida controlada por el Espíritu, puede estar seguro que se encuentra en una fuerte guerra espiritual. O sea, si usted es un creyente que ha recibido a Cristo como Salvador, que usted está luchando ahí, buscando al Señor, buscando la santidad, tratando de ordenar su vida, de limpiar su vida, etc., usted es blanco del enemigo. Así es. No es que a lo mejor aún cuando usted sea cristiano a la secreta, ahí usted está ahí, y dependiendo como una guerra, las películas de guerra, si es más fuerte el ataque, pues tiene que ser más fuerte la defensa. Si un enemigo es más peligroso, pues hace falta poner más atención. Más o menos así funciona en el mundo espiritual. Entonces, Pablo termina esta carta con una advertencia sobre esa guerra e instrucciones acerca de cómo ganarla. El Señor suministra a sus santos una armadura suficiente para combatir y frustrar al adversario. Notemos que nuestra fuerza está en Dios, en su fuerza, no en la nuestra. Que dice, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. O sea, es en Él, no en nosotros. José Manuel, ahí que está en Lucas 18. Vamos a leer el 10 y 11 nada más. Esa es la parábola del publicano y el fariseo. Y tal vez Maya me busca 1 Corintios 10:12. Nuestra fuerza es en Dios, no en nosotros. Y a veces ha pasado que hay personas que empiezan en el Evangelio, van creciendo y creciendo, y llega un punto que a veces llegan a confundirse de que cómo he llegado hasta aquí. Y eso es muy peligroso, porque no es en nuestra fuerza, sino que es en el Señor. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Ok, ahí estamos hablando, ahí está un fariseo orando. Era una persona que no robaba, o sea, daba sus diezmos, ayunaba 2 veces por semana.
Oye, 2 veces por semana es 2 veces por semana. Casi que muy poca gente ayuna 2 veces por semana. Eso es algo. Pero dice la Escritura que el publicano descendió justificado primero que este. Porque cuando tú estás confiado en ti, estás equivocado. Si estamos confiados en nosotros, por muy bien que cante Eddie una alabanza, es porque Dios le ha dado ese don. Amén. Porque Dios lo ha bendecido. No puede decir, es que yo todos los días por la mañana no sé dar gárgaras con sal o no sé qué, por eso es que tengo estado. No sé, se me ocurre, Eddie, no sé si eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Ya, entonces es por Dios, no es por nosotros mismos. Yo conté aquí la vez pasada, hace poco, que un señor de gente que predica a judíos, que conoce las escrituras en hebreo y todo, y ese señor dejó casi que en ridículo a un rabino ahí porque estaban discutiendo unas cosas y a mí me dio mucha tristeza cuando me enteré que el señor pues se divorció de la esposa, se casó con otra persona. Y a mí me dio una gran tristeza. Y es esto de que no es en nosotros. Y por eso Pablo, Dios le tuvo que poner ahí ese aguijón ahí, porque es que las revelaciones son demasiado altas. Ya, entonces tuvo que, para que se mantuviera aquí abajo. Porque dice, fortaleceo en el Señor y en su fuerza poderosa. Y estamos aquí en esta mañana por la fuerza del Señor. Amén. Porque por la de nosotros, un domingo en la mañana, muchos tienen una... Y con frío y lluviecita, ¿verdad? Pero bueno, en que el Señor estamos aquí. Amén. 1 Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Sí, ese versículo ahí está ahí muy bueno para advertir a la gente que Dios va levantando, que acuérdense que es por Dios, no es por ustedes. Tampoco dice, bueno, es un comentario que pongo ahí, tampoco nos vayamos al otro extremo de que la fuerza esté en Dios y nosotros en libertinaje, porque como Dios es su fuerza, pues yo no tengo nada que hacer, pues yo puedo hacer lo que yo quiera. Entonces ya se va para la otra línea y ya caen en pecado, en inmundicia, y ya se va por una línea que no es, porque no es eso. Dios nos manda en todo tiempo a esforzarnos. Y lo vamos a ver ahora, que Pablo manda a resistir. Dice, porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento, para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos en ti. ya ese es el versículo que usé en el mensaje limpio de tu campamento, de que no es confiar, no es que las fuerzas de Dios no nada tengo que hacer. No, sí, tenés que limpiar tu campamento, porque dice en la Escritura que tu campamento tiene que ser santo para que Dios no vea algo inmundo y se aparte de él. Porque si se aparta Dios, ahí ya está listo. Porque nosotros, gracias a Dios, no somos consumidos por la protección de Dios. Porque el enemigo puede en un día quitarte todo. Tu familia, como hizo con Job, tus bienes, y no lo mató porque Dios le dijo, pero no toques su vida. Pero si no, hubiera estado eliminado al segundo. Pablo nos manda a vestirnos de toda la armadura de Dios. Quería poner aquí la acechanza, cuando dice, para que podáis resistir contra las acechanzas del diablo. Acechanza dice que es la frase griega que también se traduce como maquinaciones, porque alude a una noción de astucia, engaño, treta y métodos artificiosos. No crea que el enemigo le va a poner algo que para usted es fácil decir que no. No, dice que es a través de astucia, artimaña, sutilezas, cosas que ni siquiera se ven a simple vista, cosas que se van metiendo a veces aún hasta en las iglesias y no se pueden identificar así tan fácilmente. Eso es lo que habla de acechanza. Dice, las acechanzas del enemigo se propagan en todo el sistema de maldad del mundo, sobre el cual rige como príncipe de este mundo. Vamos a ver Juan, antes de que lean Juan 14:30, el pastor la vez pasada comentó de que, parece que él comentó eso en una prédica y alguien dijo, pero ¿cómo van a decir que el enemigo es príncipe de este mundo? Porque hay que conocer la Escritura, si la Escritura lo dice, ahí está. Leemos Juan 14:30. No hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo,
y Él nada tiene en mí. Ahí está hablando Cristo, no hay discusión ninguna, dice el príncipe de este mundo, así lo pone, porque cuando el hombre pecó, entonces el mundo ya potestad de Satanás. Ahora, los creyentes que reciben a Cristo como Salvador viven en otra dimensión, que vivamos en el mismo mundo, pero ya estamos en otra dimensión porque tenemos la protección del Señor y el enemigo no puede, no es que no pueda atacar, puede atacar, pero no puede pasar de donde Dios le ha dicho que no puede pasar. Las acechanzas incluyen pecados, prácticas inmorales, teología falsa, religión falsa, filosofía y todas las trampas y atractivos del mundo. Al enemigo no le interesa cómo él te va a desviar, él lo que quiere es desviarte. No importa a través de religión, hay gente que son pero devotos a religiones, doctrinas de demonios, y ahí están ahí, firmes con esa doctrina de demonios. Hay gente que tiene su filosofía. Mira, yo no creo en ninguna religión, yo creo que si tú le haces bien a las personas y que eso tú puedes estar bien. Eso es una filosofía hueca que no te va a dar salvación, porque la salvación solo es en Cristo. Pero hay mucha gente que tiene su filosofía, de esa de que yo no le hago mal a nadie, nadie me hace mal a mí, yo medito, yo hago aquí, filosofía del mundo. Las religiones también están hechas para engañar a la gente. Y está el que dice, mira, yo no creo en nada, yo hago lo que quiera, yo vivo la vida, y entonces la gente pasa en distracciones del mundo. Que hay tantas. Usted viera una de las industrias más grandes que hay en YouTube y eso, o sea, los videos que más son los videos de videojuegos. Esa es una industria, pero kilométrica. Jóvenes que pasan ahí horas de horas jugando videojuegos. Es una industria impresionante. Creo que tiene más views, más seguidores la industria del juego que la de la música. La de la música es otra que es enorme. Pero entonces, trampas y atractivos del mundo. Porque no importa cómo el enemigo quiera atraparte, lo que él quiere hacer es lo mismo. Atraparte, alejarte, distraerte para que no busques de Cristo y al final tu vida es destruida y echada en el infierno. O sea, eso es así como obra el enemigo. Entonces, esa acechanza, no crea que es algo como obvio, es algo bien pensado, analizado, con paciencia, con detalle, para hacerte caer. Vamos a ver qué dice también 2 Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Dios, el cual es la imagen de Dios. Okay. Entonces ahí está, el enemigo dice cegó el entendimiento a la gente de este mundo. Y el pastor comentaba la vez pasada en Tesalonicense, dice que Dios le envía un poder engañoso para que no crean en la verdad, a fin de que sean condenados. ¿Pero por qué? Porque ellos rechazaron cuando se les habló de Dios. Rechazaron, entonces son engañados. La frase Dios de este mundo, ese Dios es con minúscula porque es el Dios falso, el Dios de este mundo, el enemigo. Cuando se escribe el Dios verdadero, que es el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, es con mayúscula. Entonces, o Dios de este siglo indica que Satanás es tiene influencia sobre los ideales, opiniones, metas, esperanzas, puntos de vista de la mayoría de las personas. Su influencia abarca también filosofías del mundo, la educación, el comercio, los pensamientos, ideas, especulaciones, falsas religiones del mundo están bajo su control y han surgido de sus mentiras y engaños. También es llamado el príncipe de la potestad del aire en Efesios 2:2, el príncipe de este mundo Juan 12:31. Estos títulos y muchos más indican las capacidades de Satanás. Afirmar, por ejemplo, que Satanás es el príncipe de la potestad del aire, es decir, de alguna manera, que él gobierna el mundo y las personas que lo habitan, o sea, las personas que no han conocido de Cristo. Ahora, cualquier persona que no esté bajo Cristo, bajo la protección de Cristo, es fácilmente engañada. Y lo puede ver gente que dice una locura y el montón de gente que aplaude y que van a marchas de cosas de locura, como por ejemplo las cosas estas gay, las cosas de los ahora que los pedófilos, esos hombres que quieren andar con niñas de 10 años y cosas así, esas que es una locura total, pero que ahí tienen su público, apoyado pues de muchos de los grandes billonarios que hay, son satánicos y entonces meten dinero en todas esas cosas y ahí va. Pero al final ellos mismos son víctimas
de lo que están creyendo. Yo escuché una vez que dice que Hitler estaba poseído de demonios, Hitler, y él oía voces y cosas y ya no lo podía, al final ya casi que no lo podía sostener. Y así que es que oigo voces que me persiguen porque ya se meten a un nivel tan grande que ya solamente Dios puede hacer el milagro de liberación en esos niveles. Como igual si alguien se pone bajo Dios, en oración, en ayuno, en búsqueda, Dios puede hacer cosas maravillosas. Ahora, esto no quiere decir que Él gobierne el mundo completamente, sino siendo soberano, pero sí significa que Dios, en su infinita sabiduría, ha permitido que Satanás opere en este mundo dentro de los límites que Dios le ha puesto. Como ya sabemos, Dios le puso límite a Job, hasta dónde podía llegar Job con Satanás con Job. Siguiente. Bueno, hay varios versículos, pero es más o menos lo que hemos estado hablando. 12 dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra gobernador de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Ahora, Pablo nos ubica bien con quién es la guerra espiritual, quién es el adversario, o sea, huestes espirituales de maldad. Ahora, la lucha, dice un término que se usa para aludir combate mano a mano. En la lucha se pueden usar trucos y engaños. Y huestes espirituales de maldad es una referencia a abominaciones más depravadas, perfecciones sexuales extremas, ocultismo, adoración al diablo, etc. Mucha gente no sabía que sí, que tienen su religión, que el diablo, ellos creen que es el Dios de ellos, y tú los ves y están destruidos. Están, al final, te puede dar algo rápido para llamar la atención, pero al final caen muertes y son personas que venden su alma, que se meten en cosas. Por ejemplo, imagínense ustedes que la Biblia lo menciona, que había países, lugares, regiones que sacrificaban a los niños. O sea, metían a los niños en el fuego, sacrificios de niños. El dios Moloch, el otro que menciona la Escritura. Entonces, hay gente que escuchado y dice, ¿cómo Dios, que es tan bueno, va a mandar a Israel a que mate a las otras gente? Ese es el juicio de Dios, porque esa gente quemaba niños. Entonces tú quieres que los dejen ahí quemando niños. Entonces, se ponen a tirar opiniones sin fundamento, sin conocimiento, y ese fue juicio de Dios. Dios hizo eso por eso, porque eran naciones. Y dice, todavía no van a entrar en la tierra prometida, le dice Dios a Israel, porque en tal fecha van a entrar, dice, porque hasta entonces habrá llegado a su colmo la maldad del amorreo. O sea que Dios esas naciones, de alguna forma, estuvo dejando ahí que a ver si se arrepentían. Por ejemplo, Nínive se arrepintió y Dios no envió su juicio. Dios iba a destruir toda la ciudad de Nínive. Sodoma y Gomorra, si se hubiera arrepentido, yo creo que Dios lo hubiera perdonado totalmente. Él lo dice. Seguimos. Entonces, Dios obviamente tiene misericordia, Él manda su juicio, y aquí Pablo nos está ubicando con quién es la guerra espiritual. Que no es con el vecino que le caemos mal, ni con el compañero de trabajo que te hace la vida imposible. No es exactamente la persona, porque dice que no es contra carne y sangre. Vamos a hablar ahora de la armadura. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Esta armadura es nuestra mejor defensa para confrontar los esfuerzos del enemigo encaminados a fomentar la desconfianza en Dios, abandonar la obediencia, producir confusión y falsedad doctrinal. Existe la falsedad doctrinal hoy en día, Edith, ¿qué tú crees? Está por todos lados, estorbar el servicio a Dios, traer división, servir a Dios en la carne, vivir con hipocresía y mundanalidad y cualquier otro ataque contra la obediencia bíblica al Señor. Eso es lo que quiere hacer el enemigo, y Dios nos manda que nos pongamos la armadura. El versículo 14, estad firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí por tercera vez, el versículo 11, el 12 y el 14, que es el inicial, Pablo le dice a los cristianos que tomen una posición firme, que estén firmes en la batalla espiritual contra el enemigo y sus huestes. Vamos a ver ahora cada una de esas,
el yelmo, la espada, todo. Ceñidos con la verdad. Ceñidos. Ahí está hablando de que los soldados en esa época eran como túnicas de esas, así como sueltas. Entonces que no se mantenían pegadas al cuerpo, y como el combate antiguo era más todo mano a mano, una túnica suelta era un obstáculo y un gran peligro potencial. El cinto era necesario para mantener ceñido al cuerpo todo el material desparramado, ¿sí? Desde la ropa. Lo habla en Éxodo 12:11. Para ceñirse el soldado debía introducir el cinto todas las puntas sueltas de su vestimenta como preparación para la batalla. El cinto que amarra todos los cabos es la verdad. Se alude aquí la idea de un compromiso sincero para luchar y ganar sin hipocresía. Todo lo que estorbe u obstaculice el avance es quitado. Vamos a ver esa parte de que ceñido, Éxodo 12:11. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Ya. Cuando Dios le manda, cuando iban a salir de Egipto, que se ciñeran todos, que estuvieran ahí, así mandó, que es esa idea aquí, y Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ok, entonces todo lo que estorbe, obstaculiza el avance es quitado, como dice ahí, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. La coraza de justicia, dice la coraza, por lo general una superficie gruesa de cuero o algún otro material resistente con pedazos de cuerno, pezuñas de animal incrustado. Su función es proteger el dorso, todo el dorso aquí del soldado, y proteger su corazón y otros órganos vitales. Por cuanto a la justicia y la santidad es una característica tan distintiva de Dios mismo, no es difícil entender por qué es la protección principal de un cristiano contra el enemigo y sus acechanzas. A medida que los creyentes viven con fidelidad en obediencia a Jesucristo, la justicia del Hijo de Dios produce en los creyentes una justicia práctica y diaria que se convierte en su coraza espiritual. Por otro lado, la falta de santidad los deja vulnerables al gran enemigo de las almas. Por eso es que debemos tener cuidado, y si pasa algo, si caemos en algo, rápidamente pedirle perdón a Dios en su misericordia, porque cuando pasa algo que no debía haber pasado, es como que se abrió una puerta o una rendija. Entonces hay que cerrarla rápido. ¿Cómo la cerrar rápido? Pidiéndole perdón a Dios y viendo a quién tienes que compensar por lo que se haya hecho. O sea, la Escritura dice, el que robaba ya no robe más, sino que trabaje con sus manos para compartir con el que tiene necesidad. Es absolutamente necesario estar ceñidos en todo aspectos, porque el peligro está acechando. Y el enemigo no pierde un segundo mientras nosotros a veces la tomamos de vacaciones. Ahora, con tristeza, hemos escuchado de una muchacha, de una mujer de 30 y pico de años, que creció en el Evangelio, líder, y resulta que empezó a andar con túnicas sueltas. Y ahí ustedes pueden imaginarse lo que sea. No es asunto de que ella es profesional, ha trabajado en Washington, es una mujer eminente, pero su última expresión es, aunque conozco todo lo que me dicen de Dios, yo estoy en el proceso de desconstruir mi fe. Me quedé en shock. Estoy bien, me va bien, y estoy en el proceso de desconstruir mi fe. Yo dije, Dios mío, yo nunca había escuchado un término tan abarcador, tan sofisticado, tan... No, y exacto en lo que quiere decir. Exacto. O sea, ella está diciendo lo que quiere decir. Sí, lo que quiere decir, consciente, y por favor no te tomes más el tiempo de... Salúdame si quieres porque nos conocemos, crecimos juntos y pero yo estoy ahora enfocada en ir camino atrás. Apostasía. Y es que cuando desviamos la mirada y el espíritu y el toda la conciencia nuestra de la verdad única, que es la palabra de Dios, esa es la única, absoluta, eterna, trascendente, no hay más, el único camino. Empiezan las filosofías a tomar lugar vacío que estoy dejando yo, y ahí es donde viene la cosa. Y obviamente el espíritu que estuvo no puede continuar,
porque Él no comparte su trono. Y nosotros con nuestras cosas y nuestros propios conceptos ajenos a la palabra de Dios, estamos haciendo otro trono. Así, literalmente, oremos hermanos, oremos. No solo por el mundo que no ha conocido, ayer orábamos por las etnias y toda esa gente que todavía no ha sido alcanzada, pero qué dolor, a mí por lo menos me causa mucho más dolor el que ha gustado y ha conocido la bondad y la misericordia y la salvación de Dios y que después empiece a ser enemigo de Dios. Sí, Ángel. Mira, hay que ver que realmente las señales están demostrando que estamos en los últimos tiempos. Satanás está desesperado. No por gusto Dios dice que es el príncipe de este mundo, el Dios de este mundo. No podemos en ningún momento subestimar las artimañas, incluso hasta la inteligencia que tiene Satanás. Él no descansa. Él no descansa. Mientras nosotros a veces estamos distraídos, Él está trabajando. Y en lo espiritual no hay absolutamente nada inocente. Todo tiene un propósito. El diablo adopta 10.000 maneras, 10.000 formas para tratar de engañar y seducir incluso aquellos que creen estar firmes para desviarlos. Respecto a lo que dice Lloyd ahí también sobre esa muchacha, hay una parte en la Biblia, hay un versículo en la Biblia donde dice que estuvo entre nosotros, pero nunca fue de nosotros. Estuvo entre nosotros, pero nunca fue de nosotros. Esa mujer posiblemente en su interior, bueno, de hecho lo está demostrando, nunca fue de nosotros. Bueno, hay versículos para sustentar los dos puntos, no nos vamos a meter ahí porque Claro, habríamos que ver los contextos. Ahorita yo le estoy dando el contexto de la armadura de Dios que Dios nos está mandando para que evitemos esa situación, para que evitemos que los que estamos aquí caigan y ya vamos para el calzado del Evangelio, que es para buscar los que están afuera. Entonces dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esa es 2 Corintios 7:1. El calzado dice: con el apresto del Evangelio de la paz, dice, los soldados romanos se ponían botas con clavos que les permitían aferrarse al suelo durante el combate. El Evangelio de la gracia es la buena noticia de que por medio de Cristo los creyentes están en paz con Dios y Él está de su lado. Esta es la confianza sobre el respaldo divino que permite al creyente mantenerse firme. O sea, que sabemos que Romanos 5, el 6 al 9. Cristo, cuando aún éramos débiles sin valor, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno tuviese el valor de morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, ese es como el ancla, la firmeza que tenemos, y eso es lo que tenemos que compartir con la gente. Hay gente que me dice: no, pero es que si yo voy a la iglesia se quema la iglesia. No, Leo, no te preocupes, no se va a quemar. Si no se quemó con Pablo, que perseguía a los cristianos, no te preocupes. Ve para allá, que Dios te va a limpiar y Dios te va a buscar a ti. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y dice el 37 y el 39. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo que tenemos que compartir y eso es lo que tenemos que creer. El escudo de la fe, palabra griega que se refiere a un escudo grande. Ahí más o menos puse la fotico, un escudo grande que protegía el cuerpo entero. La fe que Pablo se refiere no es el cuerpo de doctrina cristiano, sino una confianza básica en Dios. O sea, no es tener la fe en la doctrina de tu iglesia, que es lo que está mencionando aquí. Se supone obviamente que la doctrina de la iglesia es basada en la Escritura, pero la palabra de Dios es la palabra de Dios. O sea, ahí no hay cómo moverse ni un hilo ni para la derecha ni para la izquierda. Entonces,
Ese escudo de la fe se refiere a tener una confianza básica en Dios, la confianza continua del creyente en las palabras de Dios y en sus promesas. Porque la promesa nos va a sostener cuando venga una tormento, una tribulación, una tempestad. Tú tienes la promesa, porque la promesa es algo futuro. A veces, bueno, todos aquí, la mayoría que están casados, saben que el matrimonio a veces se pone bien difícil. Entonces es lo que le decía a mi esposa cuando era una situación súper complicada: amor, no te preocupes que vendrán tiempos mejores. Resistamos ahorita que vendrán tiempos mejores. Y así seguramente cada cual aquí ha vivido tiempos bien complicados en el matrimonio. Pero cuando tenemos esa fe en las promesas de Dios, eso nos va a anclar firmemente para no movernos. Y como decía al inicio, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. A veces, no se crean, a veces es difícil llegar a una posición muy alta y es complicado. Es complicado cuando todo está muy bien, a veces la gente puede confundirse. O sea, esa parte es bien delicada, no debemos jugar a la ligera. Más bien orar con misericordia, porque cualquiera puede estar ahí. Pedirle al Señor que nos guarde, ya sea posición alta, puede ser económica, puede ser de conocimiento, puede ser que pedirle al Señor que nos mantenga ahí en humildad. Entonces, calzados los pies con el Evangelio, y la palabra dice en Romanos también: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Amén. Yo creo que la mujer, si no va al salón, anuncia el Evangelio, yo creo que los pies se le ponen más bonitos. No, es un comentario mío. Comentario basado en Romanos, no basado en mi opinión. Bueno, el yelmo de la salvación es el casco, ¿verdad? Dice que protegía la cabeza, que siempre es un objetivo en el campo de batalla. Pablo habla a las personas que ya han sido salvas, los que ya han sido salvos. Por eso no se refiere aquí a la necesidad de obtener salvación. Lo que sucede es que el enemigo busca destruir la seguridad de salvación de un creyente con sus armas de duda. No lo vamos a buscar, pero Génesis 3:1 es cuando la serpiente le dice a Eva: con que Dios os ha dicho. Pum, sembrando la duda y la cizaña. Con que Dios os ha dicho. Y le dijo una cosa que no era, para entrar en la argumentación. Y también, bueno, 1 Tesalonicenses 5:8, ahí otro versículo. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así como la espada es la arma ofensiva del soldado, la palabra de Dios es la única arma necesaria, porque es infinitamente más poderosa que cualquier arma satánica. El término griego se refiere a un arma pequeña, unos 40 centímetros de largo. Se emplea en la defensa y a la ofensiva para destruir las estrategias del enemigo. Esta espada precisa y eficaz es la verdad de las Escrituras. Heraldo, que él se aprendió en Hebreos 4:12, dice: la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos 4:2 y 3. Ángel, léenos ahí 2 Corintios 10, 4 y 5. Dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y levantando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hermanos, Dios les bendiga. Si hay algo en su vida que usted tiene que arreglar, arréglelo. Porque mientras usted no lo arregla, es una puerta que usted tiene abierta y el enemigo puede entrar. El enemigo, ¿por qué? Porque usted le ha dado la legalidad. Si ya la Escritura dice algo y usted no lo está haciendo, el enemigo puede ir a usted y decirle: sí, pero él ya ha leído tu palabra varias veces, ya sabe que tiene que hacer eso y no lo ha hecho. Entonces, tiene legalidad. Entonces, cuidémonos, limpiemos nuestra casa, pongamos la atención a nuestros hijos, que estamos en los últimos tiempos, como mencionabas al inicio. Satanás está como león rugiente, buscando a quien devorar, porque estamos en los últimos tiempos. Y es una guerra. Aquí está hablando Pablo. La arma nos está diciendo cómo tenemos que ponernos la armadura de Dios, sacado del contexto de ese tiempo de la guerra física, y está dando los componentes que tenemos. Tania, ¿vas a decir algo ahí? Sí, adelante.
Quería decirles que hay veces que ante nuestros ojos y nuestro propio yo no nos damos cuenta. Entonces creo que tenemos que rendirnos. Lo primero que tenemos que hacer es rendirnos ante Dios, reconocer, no hablo de salvación, hablo de rendirnos ante Dios, de que Dios nos revele qué áreas nos hemos entregado a Él, que pedirle a Dios que entre en nuestra mente y en nuestro corazón para podernos, porque yo puedo arrepentirme de un pecado del cual yo estoy consciente, pero hay cosas que para mí están bien y para Dios no, y eso influye no solamente en mí, influye en mi matrimonio, en mis hijos, en mi familia y en mi iglesia, en mi testimonio, en mi evangelización. Por lo tanto, lo primero que hay es que rendirse a Dios. Si no nos rendimos a Dios, no vamos a escuchar su voz, no vamos a aceptar nada. Yo creo que ese es el primer paso, rendirnos, que Dios nos revele y de ahí dejar que Él actúe y seguir su plan. Así es. David decía, líbrame de todo pecado oculto. Hay cosas que a veces no estamos viendo, pero si oramos, Dios nos las va a revelar, porque Dios está interesado en que limpiemos nuestro campamento completo. Vamos a orar. Señor, gracias por este día, por este tiempo, Señor. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz, Señor. Gracias porque tu palabra nos limpia, Señor. Ayúdanos, Dios, a tener entendimiento. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Ayúdanos a adorarte en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesucristo, ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor. Ten misericordia, Padre. Y guárdanos en este tiempo final. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.